Bienvenidos una vez más a este espacio donde desgranamos las noticias que nos roban el aliento y nos hacen vibrar. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un notición que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y sobre todo, los corazones de miles de fans. Si hablo de ellos, de dos nombres que resuenan con fuerza, que han protagonizado romances de telenovela y que, al parecer, están de nuevo en el epicentro de una historia que nadie esperaba. Si aún no lo han hecho, les invito a que se unan a nuestra comunidad dándole a ese botón de suscribirse, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y exclusivo. No se queden fuera. Y bueno, ¿de quiénes hablamos? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo han oído bien. Los protagonistas de Erkenzicus, la serie que conquistó al mundo entero con su química arrolladora, que nos hizo suspirar con cada mirada y cada roce, parecen estar, de vuelta en el ojo del huracán. Y no es un rumor cualquiera, no es una especulación nacida de una foto casual. Lo que ha surgido a fecha de 16 de enero de 2026, es algo que ha dejado a todos boquiabiertos, a la prensa desconcertada y a los fans, en un estado de éxtasis absoluto. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a contarles es digno de un guión de Hollywood, o mejor aún, de una producción turca de esas que nos tienen pegados a la pantalla. Para aquellos que quizás vivieron en una cueva últimamente, recordemos brevemente quiénes son Can Yaman y Method Demir. Can, con su carisma arrollador, su físico imponente y esa sonrisa que derrite hasta el hielo, se convirtió en un fenómeno global. Sus papeles lo han llevado a conquistar audiencias en España, Italia, América Latina y más allá. Y Demet, con su belleza etérea, su talento innato y su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, se ganó un lugar privilegiado en nuestros corazones. Juntos, en Erkenzicus, crearon una magia única. Sanem y Can, sus personajes, vivieron una historia de amor intensa, llena de altibajos, de comedia, de drama, y de esa chispa que solo surge cuando dos almas están destinadas a encontrarse. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino que catapultó a ambos a la estratosfera de la fama internacional. Y por supuesto, la química que demostraban en pantalla, ¿quién podía creer que era solo actuación? De hecho, esa química desbordante llevó a muchos a especular sobre una relación en la vida real. Y sí, hubo un tiempo en que los rumores se intensificaron, en que se les vio juntos, compartiendo momentos, y aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita como tal, las pistas eran tantas y tan evidentes que para muchos fans, la relación entre Can y Demet era tan real como el sol que sale cada mañana. Se rumoreaba que salieron durante un tiempo, que hubo un romance y aunque luego cada uno siguió su camino, manteniendo sus vidas privadas con cierta discreción, la sombra de su pasado juntos siempre ha planeado sobre sus carreras. Cada vez que se les ha relacionado con otros, o simplemente se les ha visto interactuar, las redes sociales explotaban y nosotros, los fans, nos quedábamos con esa esperanza secreta de que quizás, solo quizás, esa magia que compartieron en pantalla, pudiera renacer en la vida real. Y es aquí donde entra la noticia de hoy, la que nos tiene con los pelos de punta. ¿Qué ha pasado para que esto sea tan impactante? Pues bien, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas a ambos, es que Can Yaman y Method Demir están trabajando juntos de nuevo en un nuevo proyecto. Pero no se equivoquen, no es una repetición de Erkenzicus ni una secuela. Es algo completamente nuevo. Y lo más emocionante, lo más desconcertante, lo que ha desatado esta euforia colectiva, es el género y la naturaleza de este nuevo proyecto. Prepárense porque según lo que se ha filtrado y confirmado, estamos hablando de un thriller psicológico. Sí, han leído bien. El dúo romántico por excelencia, los íconos del drama pasional y las comedias románticas, se embarcan ahora en un proyecto que promete oscuridad, misterio, giros inesperados y, sin duda, una intensidad que nos hará sudar frío. Imaginen a Can Yaman, ese seductor nato, interpretando a un personaje atormentado con secretos oscuros, lidiando con sus propios demonios. Y a Method Demir, la dulce y carismática Sanem, transformándose en alguien dangerosa. ¿Manipuladora? ¿Víctima de circunstancias extremas? La sola idea es fascinante y aterradora a la vez. Los detalles específicos del guión se mantienen bajo un férreo secretismo, como es habitual en este tipo de producciones de alto perfil. Sin embargo, se sabe que la trama girará en torno a una pareja que se ve envuelta en una red de intrigas y peligros,
donde la confianza se pondrá a prueba hasta el límite y donde las apariencias engañan. De forma constante. Se rumorea que la historia explorará las profundidades de la psique humana, los límites de la moralidad y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Y pensar que estos dos nos regalaron tantas sonrisas y momentos de amor puro, ahora nos prometen noches de insomnio con sus miedos. La noticia ha sido recibida con una mezcla de incredulidad, emoción y expectación. Las redes sociales han explotado. Miles de comentarios, memes, teorías y fanficción de todo tipo inundan plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los hashtags #Candemet Thriller y #New Project Candemet son tendencia mundial. Los fans están divididos entre la alegría de volver a ver a sus ídolos juntos y el nerviosismo por verlos en un registro tan radicalmente diferente. Algunos expresan su temor a que este cambio de género pueda no ser del todo acertado para ellos, mientras que la mayoría está ansiosa por presenciar su evolución como actores y ver hasta dónde pueden llegar explorando nuevas facetas de su talento. Y es que, seamos honestos, la decisión de embarcarse en un proyecto de este calibre, después de haber alcanzado la cima con un género tan exitoso, demuestra una valentía y una ambición artística dignas de admiración. No se conforman con repetir fórmulas, buscan reinventarse, desafiarse a sí mismos y sorprender a su público. Este nuevo thriller no solo pone a prueba su habilidad actoral individual, sino también su capacidad para recrear una química, esta vez, lejos de la dulzura romántica. ¿Cómo será la dinámica entre ellos en un ambiente de tensión constante? ¿Será una conexión de amor prohibido, de odio profundo, de una dependencia mutua nacida del peligro? Las posibilidades son infinitas y todas prometen ser apasionantes. Además, el hecho de que elijan trabajar juntos de nuevo, después de un tiempo, y en un proyecto tan distinto, sugiere una complicidad y una confianza profesional que va más allá de la pantalla. Implica que ambos han tenido conversaciones profundas sobre sus carreras, sus aspiraciones y su deseo de explorar nuevos horizontes juntos. Podría ser el inicio de una nueva etapa en sus carreras, donde se consoliden no solo como ídolos románticos, sino como artistas versátiles capaces de abordar cualquier género con maestría. Los productores de este misterioso proyecto, que aún no han revelado oficialmente el título ni el nombre del director, parecen estar apostando muy fuerte por esta dupla. El hecho de mantener los detalles tan en secreto y la expectación que ya ha generado, indica que se trata de una producción de gran presupuesto y con ambiciones internacionales. Podríamos estar ante una serie para una plataforma de streaming de renombre, o incluso una película que aspira a festivales importantes. La fecha de inicio de rodaje aún no se ha confirmado, pero se espera que las primeras grabaciones comiencen a mediados de este año, 2026, para un posible estreno a finales de año o principios del siguiente. Esto significa que todavía tenemos meses por delante para especular, para imaginar, para soñar con las escenas que nos esperan. Yo personalmente no puedo esperar a ver la transformación de Can Yaman, quien siempre ha mostrado una gran versatilidad en sus roles, y la profundidad que Demet Özdemir puede aportar a personajes complejos y con matices oscuros. Este giro inesperado en sus carreras es una prueba contundente de que el mundo del entretenimiento turco no deja de sorprender. Cada vez más, los actores y productores turcos están arriesgando con géneros menos convencionales, buscando expandir su audiencia y demostrar la calidad de sus producciones a nivel mundial. Y la elección de Can y Demet para liderar este thriller es, sin duda, una estrategia maestra para atraer la atención de un público global sediento de historias originales y actuaciones memorables. Entonces, queridos amigos, aquí lo tienen. La noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró en Erkencikus, regresan juntos a la pantalla, pero esta vez para sumergirnos en las profundidades de un thriller psicológico. Una apuesta audaz, un desafío artístico y una promesa de emociones fuertes. Esto no es solo una noticia, es un evento. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para desgranar cada detalle, cada avance, cada sorpresa que este fascinante proyecto nos depare. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por una de las noticias más emocionantes del momento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que sientan la misma expectación que yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por ver a Can y Demet en un thriller? ¿Qué tipo de personajes creen que interpretarán? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus sensaciones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Khan y de Met, o que simplemente aman las buenas noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima, queridos. Chao.